las operaciones intracraneanas para poderles colocar una válvula que ayude a la circulación de este líquido cefalorraquídeo, que se conoce con el nombre de la válvula de Pudens, con doble D, ¿no? Una intervención intracraneana para colocar esa válvula. ¿Cuál es el signo clásico del edema? Claro. El signo clásico del edema es la fovea, ¿ok? Con B chica. No es fobia. ¿No? Bueno, la fovea, que consiste en presionar con el dedo índice la zona que está hinchada. ¿Okay? Si ustedes presionan esa zona que está hinchada, va a encontrar un desnivel, ¿no? Se deprime esa zona, pero que pasado un tiempo otra vez vuelve a su normalidad. Claro, otra vez. ¿Por qué? Porque otra vez el líquido va a llegar a esa zona, ¿no? Y eso es signo característico de edema, ¿no? Entonces, ustedes pueden muchas veces con sus familiares, papá, mamá o algún tío que ya son mayores, ¿no? Le van a decir, me fastidian mucho las piernas o se me hinchan los tobillos. Entonces en ellos pueden presionar ahí y confirmar de que tienen edema. ¿Por qué? Porque se va a formar este signo, el signo de la fovea, el signo clásico que es la fovea. Cuando el edema es generalizado, ¿no? En todo el cuerpo, ¿okay? Presente en abdomen, en tórax, en pleura, en todo el tejido celular subcutáneo, ¿no? Se le conoce con el nombre de edema generalizado o anasarca. ¿Okay? Edema generalizado o anasarca, ¿no? ¿Okay? Entonces, son diferentes nombres con los cuales se puede calificar el edema. ¿Okay? Y aquí en este cuadro tenemos, se nos ha alterado un poco, ¿no? Las causas de edema. Podemos tener alteraciones vasculares tanto arteriales como venosas. ¿Okay? Los primeros en los arteriales, procesos inflamatorios, ¿no? Que va siempre acompañado por altas temperaturas, ¿no? Recuerden que en todos los procesos inflamatorios hay fiebre, ¿no? Aumento de temperatura, ¿no? Y también se puede mencionar las alteraciones neurohormonales, que es el edema angioneurótico. ¿Okay? Porque en ellos muchas veces se asocian alteraciones de los capilares sanguíneos y de las terminaciones nerviosas que provoca edema en determinada región. Y se le denomina así edema angioneurótico. ¿Okay? En las alteraciones venosas, lo más peculiar es que existan alteraciones en el retorno venoso, las clásicas varices. Las varices van acompañadas de edema y es la hinchazón de las piernas, ¿no es cierto? Que se asocie con dolor también es lo característico. ¿Okay? Y en este caso son las varices trombosadas, alteraciones en el retorno venoso. ¿Okay? También se da este proceso en la insuficiencia cardíaca congestiva. También hay edema de origen venoso cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay dificultades en el retorno venoso. ¿Okay? Bien. Luego, en una enfermedad hepática severa también, ¿okay? Que corresponde a la presencia de cirrosis, que es lo más severo, y por lo cual a veces se acumula líquido en el abdomen, que es lo que le da el clásico abdomen balonado, ¿no? Y vamos a tener edema cuando hay obstrucción extrínseca también en nuestro organismo.
Y esa obstrucción extrínseca está dado por tumores. Cuando el tumor es de gran tamaño, obstruye los vasos venosos y en esas zonas, ¿no?, va a provocar edema. Y aparte de los tumores, lo que sucede en las damas gestantes. Comprendan ustedes que en la gestación, durante el último trimestre, generalmente las embarazadas se le hinchan las piernas, ¿no? Porque el aumento del tamaño del útero va a provocar que haya un insuficiente retorno venoso, ¿no? Y por esa razón se provoca el edema en la gestación, en miembros inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, son alteraciones que van a causar edema. Bien. También podemos tener alteraciones de la presión oncótica. Entre estas alteraciones de la presión oncótica, uno de las proteínas, no va a haber una buena presión oncótica cuando hay casos de hipoproteinemia, baja de proteína. Y la baja de proteína muchas veces va asociado también a la desnutrición. Entonces, es frecuente ver a niños que son desnutridos que están ligeramente hinchados, ¿no? Si les realizan el proceso de verificar si hay fovea, van a encontrar, sobre todo en miembros inferiores, ¿no? También en enfermedad hepática grave, en la cirrosis. Entonces, por un lado, en la cirrosis se presenta por alteraciones en el retorno venoso, también por hipoproteinemia, alteraciones en la presión oncótica de las proteínas, ¿okay? En el síndrome de mala absorción, ustedes van a conocer un cuadro, o de repente ya lo conocen, que se conoce así, síndrome de mala absorción, cuando hay alteraciones a nivel intestinal, sobre todo del intestino delgado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ante la presencia de estas úlceras intestinales, que pueden ser de tipo péptico, la tuberculosis, las úlceras en el intestino, la tifoidea también, la enfermedad de Crohn de igual forma, va a haber con ellos una dificultad o un déficit en la absorción de los nutrientes. Por eso se le conoce con el nombre de síndrome de mala absorción. ¿Sí? Todos los nutrientes no pueden ser absorbidos adecuadamente, y entre ellos las proteínas. ¿Sí? También cuando hay un síndrome nefrótico, por ejemplo la glomerulonefritis, la glomerulosclerosis diabética, e incluso en esta última, ¿no?, o en los dos procesos renales, vamos a tener la presencia de proteinuria, pérdida de proteínas en la orina. ¿Sí? Recuerden que el dosaje de proteínas en orina debe ser siempre, ¿debe haber proteínas en un examen de orina? No, ¿no es cierto? Debe ser siempre negativo. Entonces, cuando hay presencia de proteínas, hay que pensar o que el paciente es diabético o que está haciendo un proceso nefrótico, ¿no?, una alteración renal, ¿no? En el caso también de pérdida de glucosa, hay que pensar de que es diabético, ¿no? Entonces, el paciente diabético, por partida doble, si se lesiona su riñón, pierde proteína y va a perder también glucosa por la orina. ¿Okay? Por eso es que el paciente diabético primero es gordito y después comienza a disminuir totalmente de peso, porque las proteínas ya no los asimilan, los pierde. ¿Okay? Un tercer caso de formación de edema son las alteraciones en la permeabilidad de los vasos linfáticos. ¿Okay?
Y esa alteración de la permeabilidad de los vasos linfáticos, bueno, antes de pasar a ello, acá tienen una foto de una ascitis severa. El abdomen totalmente balonado, que caracteriza incluso el ombligo protruido, ¿no? Que caracteriza a un paciente cirrótico. ¿Okay? Bien, en tercer lugar entonces, alteración de permeabilidad de los vasos linfáticos. En esa permeabilidad de los vasos linfáticos pueden haber estas causas. Pueden estar obstruidos o pueden estar destruidos. ¿Okay? Que es el ejemplo que les mencioné. Cuando hay radiación por un proceso neoplásico maligno, en la zona donde se recibe la radiación, se destruyen los vasos linfáticos y ahí se produce edema. ¿Okay? Porque no hay vaso linfático para que reabsorban los líquidos que están en el intersticio. Pero en los casos de obstrucción se puede dar por este tipo de parasitosis, la denominada filariasis, o muchos lo denominan elefantiasis. ¿Okay? Filariasis o elefantiasis. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Han visto seguro un cuadro de elefantiasis o no? ¿Cierto? ¿Por qué se le llama así elefantiasis? Sus piernas se hinchan tanto que parecen las piernas de un elefante, ¿no? Pero el agente causal es esta, la filariasis. ¿Sí? Bueno, esto debe estar aparte. También la obstrucción puede ser por neoplasias extrínsecas, sea benigna o maligna, ¿no? Recuerden que la neoplasia siempre es el incremento en el número de células de un órgano o tejido de nuestro organismo. ¿Okay? Al aumentar el tamaño, lógico, va a obstruir ya sea capilares o también los capilares linfáticos. Entonces, por eso es que se considera de que cuando hay estos tipos de tumores, alrededor del tumor puede producirse edema por la obstrucción de los linfáticos en esa zona. ¿Okay? ¿Sí? Acá tienen el esquema característico de Netter, en el cual nos señala todas las causas que son posibles de producir edema. ¿Okay? Desde causas cardíacas, fallas cardíacas, mayormente relacionados con el hígado, que se da la mayor parte de problemas a ese nivel, y también por alteraciones renales. ¿Okay? Acá está señalado cada una de las lesiones que se producen sobre todo en el hígado. Y este es lo característico de una elefantiasis, ¿no? ¿Okay? Observen o comparen un miembro inferior con el otro. ¿Okay? Y no se puede operar. ¿Okay? ¿Y por qué se desarrolla un edema tan notorio en este caso? ¿Qué es la filariasis? ¿Qué es? ¿O qué es la filaria? Es un parásito. Es un parásito que se encuentra comúnmente ¿dónde? En los vasos linfáticos. En los ganglios, Los vasos linfáticos. Claro, la filaria por lo general se encuentra en toda la zona donde hay agua servida, en los desagües. Por eso es que los que trabajan en las empresas de Sedapar, cada vez que ingresan al desagüe, ingresan con botas de PV altas. ¿Por qué? Porque estas filarias tienen predilección de ingresar a través de la piel. Perforan la piel, ingresan y se localizan inmediatamente en un vaso linfático. Y ahí se quedan. Obstruyen el vaso linfático. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Nada? Por lo general a veces nada. Porque la filaria,
difícil de extirpar o sacarlo del vaso linfático. ¿Y así se queda? No sé, con vendaje creo que. Ahora, lo otro es, ahora que hay los clásicos cuadros de microcirugía, se puede entrar para intervenir los vasos linfáticos. Pero, ¿qué idea tienen del diámetro de un vaso linfático? Lo han visto en Morfo 3. Claro, son sumamente microscópicos, ¿no? Entonces, hoy que existe la cirugía microscópica, puede hacer que se logre sacar a esa filaria del vaso linfático, ¿no? Pero imagínense, a veces podrá ser uno solo, serán varios. Probablemente se reproduzcan ahí mismo, ¿no? Bien. Ustedes van a tener muchas veces cuadros clínicos que estén relacionados con edema cerebral, sobre todo cuando hagan neurocirugía o neurología específicamente, ¿no? En la evolución de estos pacientes, ¿no? El edema cerebral por lo general se presenta en el espacio de la cavidad craneana, que permite una limitada expansión del encéfalo, por lo cual el edema es extremadamente peligroso. Existe hipertensión endocraniana que compromete el aporte sanguíneo y la integridad encefálica. Forma de edema cerebral puede ser de tipo angiogénico, es decir, producido por alteración en los vasos, ¿no? Que va a dar incremento en la permeabilidad vascular, en especial de la sustancia blanca. También hay alteración de las uniones endoteliales y permite la perfusión del plasma, y esto se da en traumatismos, tumores, encefalitis, abscesos, infartos, las hemorragias y el saturnismo. ¿Qué es el saturnismo? Intoxicación por mercurio. ¿Ah? Intoxicación por mercurio. Es por un metal pesado también, pero no es mercurio. Cobre. Plomo, Es el plomo. Así es, el plomo. ¿Okay? La intoxicación por plomo se conoce como ese nombre, saturnismo. Nos va a tocar hablar de eso en patología ambiental. ¿Okay? Ahí vamos a ver sobre el saturnismo y de otros metales pesados. La otra forma de edema cerebral es de tipo citotóxico, en el cual hay una tumefacción celular en respuesta al daño celular en casos de isquemia. ¿Okay? Recuerden que el edema es característico en inflamación. Entonces, todo proceso que agreda al cerebro o en cualquier órgano de nuestra anatomía va a producir aumento de líquido, va a producirse edema. En el cerebro no es la excepción, pero en el cerebro sí hay que tener mucho cuidado con el edema cerebral, porque puede enclavar al paciente, ¿no? Y esa razón es porque el edema cerebral puede provocar la herniación de las amígdalas cerebelosas. ¿Okay? Y a eso se le llama enclavamiento, cuando hay herniación de las amígdalas cerebelosas. Ahí prácticamente es un estadio final. ¿Bien? Un edema cerebral con la clásica meningoencefalitis que ya conocen ustedes, ¿no? Meningoencefalitis purulenta, que cursa siempre con edema. También hay que mencionar lo que es el edema pulmonar. Probablemente en la práctica nos dejen una lámina de esta alteración y se ve así. No hay duda de que sea un edema pulmonar. ¿Por qué razón? Estas estructuras son los alveolos y sacos alveolares, ¿no?
los sacos alveolares y alvéolos que están de un color blanquecino son los que están normales. Y todos los que tienen una coloración rosada son los que están edematosos, es decir, hay líquido en el interior de esos alvéolos, ¿no? Entonces, las causas van a ser similares, ¿no? El edema pulmonar, el aumento de líquidos en los espacios alveolares o en el intersticio pulmonar, se reduce el intercambio gaseoso, provocando hipoxia e hipercapnia, ¿okay? Es decir, disminución del oxígeno y un incremento de lo que es el anhídrido carbónico, ¿okay? El mecanismo de producción del edema pulmonar se da también por un incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que se debe a disminución de la presión ventricular derecha, relacionado entonces con la disminución de la presión ventricular derecha. Existe un déficit del drenaje linfático. Los linfáticos van a estar en cierta forma, ¿no?, sin cumplir su función. Hay pérdida de las uniones endoteliales, ¿no? Al haber pérdida de las uniones endoteliales en los capilares pulmonares, va a salir mayor cantidad de plasma, que es el líquido, ¿no es cierto? Mayor edema. Y también es importante la falta de surfactante en la superficie alveolar. Así uno sea adulto, el surfactante va a ser necesario que se produzca siempre, ¿no?, para evitar precisamente este edema pulmonar. El surfactante, saben ustedes de que en los niños causa una insuficiencia respiratoria severa que lo lleva a la muerte, porque el lugar de surfactante tiene una membrana hialina, del cual se debe el nombre esa alteración, que va a cubrir todas las superficies alveolares o aireadas del pulmón, ¿okay? El edema pulmonar se relaciona con alteraciones hemodinámicas, tales como la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis o insuficiencia de la válvula mitral, con la enfermedad veno-oclusiva pulmonar, con traumatismos encefalocranianos y también con efectos fisiológicos del mal de altura. ¿Okay? ¿Qué es el mal de altura? El clásico soroche, ¿no es cierto? ¿Y nos da a todos? ¿Ah? No es que no te acostumbrado, porque en alguna oportunidad tienes que ir a la altura. Y vas a tener que aclimatarte. Los que no están acostumbrados o aclimatados a esa alteración, ¿no?, siempre van a tener su percance, ¿no?, que es el clásico soroche. ¿Cómo se manifiesta? Definitivamente hay cefalea, mareo, ¿no?, que no te deja hacer nada en el primer día que llegues a la altura, ¿no? ¿Ustedes han ido al Cusco? Bueno, quienes han ido y no les ha pasado nada, bueno, está bien, están aclimatados a la altura, ¿no? Y los que no han ido y van a ir, siempre tengan cuidado. Y el mejor cuidado que deben de tener es el controlarse su hemoglobina. ¿Okay? Porque ¿qué pasa en la altura? Varía la presión. Hay mayor presión. ¿Qué va a pasar en la altura? ¿Hay mucho oxígeno o poco oxígeno? Poco. ¿Seguro? ¿No dice que en la altura es mejor estar para respirar mejor, ambiente más limpio? ¿Ah? Hay poco. No es que sea poco el oxígeno, La presión de oxígeno es solo que nuestro organismo no va a captar el oxígeno adecuado. Por eso les menciono, tengan siempre en cuenta su hemoglobina, para que capten
la mayor cantidad de oxígeno posible para sus pulmones. ¿Sí? Porque a los que no tienen esa capacidad de captar oxígeno, a esa persona le da soroche. ¿Ok? Porque no es que no hay oxígeno en la altura. Nos falta oxígeno, sí, pero para poder ingresarlo a nuestro organismo. ¿Y por qué no lo ingresamos? Porque no tenemos lo suficiente. Porque nuestra hemoglobina está baja. Y esa es una comprobación bastante notoria. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes se aclimatan, el primer día están mal, al segundo día ya pueden hacer algo, y al tercer día, a partir del tercer día, ya comienzan, incluso quienes son deportistas, a hacer su deporte. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con su organismo? Empezaron a producir. Claro, adaptación, pero Producir más. con el tiempo ustedes están adaptados, vuelven a la costa, ¿van a tener alguna alteración o no? Cuando regresan, es raro, ¿no? Pero hay algunos que mencionan que sí, les puede pasar algo similar y alguien lo denominó como el mal de bajura. Ya no mal de altura, sino mal de bajura, ¿no? Pero cuando uno está buen tiempo en la sierra, ¿se pone chaposo? Sí. Cuando regresas a la capital te dice, ¿qué chaposo estás? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha aumentado la hemoglobina de tu organismo. ¿Eh? Si ustedes se hacen un análisis en ese momento y lo comparan con si es que se han hecho antes de subir a la altura, ¿no? Van a encontrar de que su hemoglobina está más alta. Por eso es que los sujetos que viven en la sierra o en la altura, su hemoglobina es mayor, siempre. Tiene mayor cantidad de hemoglobina. Sí que te falta hemoglobina. Porque su hematía ya prácticamente capta mayor cantidad de oxígeno, ¿no? En cambio, acá cuando uno viaja y otra vez pasa una semana o 15 días y otra vez vamos a estar pálidos, ¿no? Porque ya nuestra hemoglobina otra vez vuelve a sus niveles, ¿no? Porque ya no tenemos la necesidad de captar mayor oxigenación, ¿no? Entonces eso es lo que se llama mal de altura. Y siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Algunas personas que han padecido de este mal de altura pueden llegar a fallecer, pero por alteraciones asociadas también a su aparato respiratorio, ¿no? Que puede estar ligado a cualquiera de estas alteraciones que hemos mencionado. ¿Okay? Bien, el mal de altura o soroche. Bien, descansamos un momento. Sí, muy buen almorzar. Mira, escuché algo. ¿Qué pasaba?